Y dice la palabra del Señor que todas esas tempestades solamente son principio de dolores. Y hoy, conforme a lo que hemos estado escuchando con anterioridad, la predicación del día de hoy se llama Advertencias antes del fin. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15 de la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice la escritura, Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Este solo versículo, hermanos, está hablando no de aquellos que no tienen conocimiento de la palabra del Señor, y definitivamente no de aquellos que apenas empiezan a conocer de la palabra del Señor, sino de aquellos que ya tienen el conocimiento de la verdad y vuelven a retroceder en su camino. Porque una de las cosas que se adquieren cuando uno se arrepiente de su maldad y deja el pecado es paz. Y con paz, hermanos, estamos en comunión con nuestro Señor. Pero dice, mirad bien, porque puede ser, porque el que se ha arrepentido de su pecado ha crucificado el pecado. Pero fíjense nada más, nos advierte el Señor que hay una posibilidad de que brote nuevamente una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque, hermanos, curiosamente las cosas malas contaminan rápidamente y las cosas buenas no. Tú estás enojado y se te acerca aquí tu familiar a platicar contigo y viene bien contento. Uno tiene la amargura y uno tiene la alegría. ¿Cuál creen que va a vencer cuando choquen las dos? Lamentablemente, hermanos, la que va a vencer va a ser la amargura, porque aquel amargado le va a decir, bueno, ahorita no me hables, ahorita yo no quiero que me molesten, ahorita yo estoy cansado, ahorita yo vengo de trabajar, no me hables, no me digas. Y aquel que traía la alegría en sí, regresa todo triste y amargado también. Porque lamentablemente, hermanos, cuando se trata en el mundo, la amargura triunfa sobre la alegría. ¿Por qué? Porque no está apoyada en la fuente de vida que es Cristo Jesús. Y hermanos, hay gente que lleva años conociendo la palabra del Señor y durante los primeros años lo llevó muy bien. Era una persona fortalecida, con alegría, con gozo, con los frutos espirituales, benigna, ayudaba, se esforzaba, siempre estaba pendiente de ser el primero al pie del cañón para hacer la voluntad del Señor, pero pasaron 2, 3, 4, 5 años, 6 años, y de repente ya está aburrido, ya tiene todo el conocimiento, dice que ya se las sabe todas de todas, que cuando vienen los problemas se empieza a quejar, ya no ora, ya no agradece, ya ni siquiera cuando come, ya no da gracias por los alimentos. Y entonces, hermanos, brota otra vez la raíz de amargura. Porque si tú tienes tu parcela y la aras y la cuidas, la limpias, haces tus surcos y siembras las semillas, ¿sabes qué van a hacer ahí? Pues lo que siembres, ya sea la calabaza, ya sea la sandía, ya sea el maíz, eso va a crecer. Pero si tú agarras, lo limpias y no le siembras nada, aunque tú no le siembres nada, algo van a hacer de ahí, ¿sabes?
Va a crecer un montón de espinos, de monte, de zacate, de aguate, un montón de cosas que no sirven van a ser de ahí. Aunque tú no siembres nada. Mira, para que vean por qué debemos de esforzarnos. Y esto tiene que ver con lo de la amargura y la alegría. ¿Por qué la amargura vence la alegría? Porque para que tú estés alegre tienes que esforzarte. Para que tú estés enojado es fácil. Para que tú, en tu parcela haya maíz, tú tienes que limpiar, abonar y sembrar maíz. Yo te aseguro que si tú limpias ahí y no siembras nada, nunca te va a salir un maíz ni por casualidad. Nunca. Pero siempre va a haber monte que va a salir ahí. Eso no te va a faltar. Siempre va a haber zacate que va a salir, aunque tú no le hagas nada. Y ese zacate es el pecado, hermano. Ese zacate es el pecado. Si tú no buscas constantemente las cosas del Señor para sembrar trigo en tu corazón, siempre va a haber monte en tu vida. Y ese monte es el pecado. Seguimos leyendo, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Para que podamos entender de lo que está hablando aquí la palabra del Señor, debemos entender que en el Antiguo Testamento era muy importante que las familias tuvieran, aunque sea un hijo varón, porque el hijo varón era el que heredaba lo que su padre había hecho en su vida, ¿sí? Aunque sea uno. Esaú fue el primogénito, porque también tenía a su otro hermano, a Jacob. Esaú tenía la primogenitura y estaba confiado en que como él era el primero, él iba a tener la primogenitura. ¿Saben qué pasó? No lo tomó en cuenta, no apreció lo que él tenía y lo daba por hecho, que lo iba a recibir. ¿Y saben qué hizo Jacob? Se esforzó por obtener la primogenitura de su hermano. Entonces, ¿qué hizo? Una vez que su hermano venía cansado del campo de cazar, porque a Esaú le encantaba cazar, venía hambriento, venía necesitado, y le decía a su hermano, dame de tu guiso que hiciste. Y Jacob, con astucia, le dice, pero véndeme tu primogenitura. Ahora, hablando seriamente, no puede vender su primogenitura porque él es el primogénito, eso no se vende. Pero lo que obtuvo Jacob en ese momento fue la ligereza de Esaú de vender su primogenitura. Sí, le dijo, órale, dame. Y le dio su guiso. Cuando Israel ya estaba viejo y cansado, Jacob tomó la primogenitura de Esaú. Porque no la apreció, porque la dio por hecho. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos a nuestra heredad, que es la salvación que el Señor nos ha dado, a través de la muerte del Señor Jesucristo, la tenemos como si fuese algo que tenemos asegurado. Y no es así. Va a venir alguien y se va a esforzar por la heredad que se supone es tuya y te la va a arrebatar y te la va a quitar, porque ese se va a esforzar. ¿Han escuchado alguna vez el versículo que dice, desde tiempos antiguos, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan? Yo he escuchado ese versículo muchas veces y siempre he dicho, ¿cómo que los violentos la arrebatan? Pero no está hablando ahí de algo considerado malo, ¿sí? No está hablando ahí de que tengas que golpear gente o algo, no. Está hablando ahí de que si tú no te pones atento, alguien más va a tomar lo que tú piensas que te pertenece.
Si tú no tomas y luchas la batalla, alguien más que sí la va a luchar te va a arrebatar la heredad de la salvación. Alguien más violento lo va a arrebatar de ti. Y esa es una advertencia de los últimos tiempos, hermanos. Porque miren, yo he escuchado cuando hablan del calentamiento global, de todo este calor que está habiendo ahorita. Fíjense, en Europa y en Francia, donde ahorita está habiendo este problema con el gran calor, no hay árboles. Todas las ciudades puro concreto y no tienen casi nada de árboles. Entonces, hermanos, los árboles son la frescura de la tierra. Son lo que toma el dióxido de carbono de la atmósfera y suelta el oxígeno. Entonces imagínense una gran área tan tremenda de urbanizado, que donde no hay árboles, no, el calor está tremendo, tremendo. Nosotros hasta ahorita tenemos suerte, tenemos mucha diversidad aquí, pero en las grandes ciudades es donde más sufren esas cosas que están pasando. Y yo he escuchado a alguna gente decir, hay que sembrar más árboles, hay que hacer, que salvar al planeta, hay que hacer todas esas cosas. Y yo no estoy en contra, me parece algo muy adecuado. ¿Saben cuál es el problema? Que todo lo que está escrito en la palabra del Señor se va a cumplir. Y si nosotros no ponemos atención, vamos a perder la heredad. ¿Saben por qué? Porque aunque el mundo entero cambiase su camino y dijese, vamos a cambiar, eso ya no va a cambiar, hermano. El final va a llegar. El final va a llegar, queramos o no queramos, porque eso ya está escrito en la palabra del Señor y cada día nos acercamos más. La muerte está asegurada, hermanos. Ahora, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a recibir la muerte? Es lo que debemos de preguntarnos. ¿Qué va a pasar si como Esaú te confiaste y alguien más te roba tu primogenitura? Si alguien más te roba la heredad de la vida eterna que Dios dio a sus hijos. Porque tú te sentías muy asegurada, pues yo estoy aquí, yo ya me arrepentí, yo ya busqué del Señor, ¿quién me la va a quitar? La palabra del Señor dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Y sabes por qué? Porque ellos se van a esforzar más. Es el mismo ejemplo que dimos al principio. Los primeros años de tu arrepentimiento estuviste buscando, esforzándote. Pero ahora, ¿cuál es el esfuerzo? La simple realidad de las cosas es que es muy sencillo acercarse al Señor. ¿Sabes qué pide? Pide que te arrepientas de todo corazón. Eso es lo primero. Eso es lo sencillo, lo fácil. Arrepiéntete de todo corazón, porque la palabra dice que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y no necesitas que nadie te diga cómo. Tú en la soledad de tu cuarto, de tu casa, de tu terreno, de tu lugar, donde tengas más confianza de estar en solitario ahí, derrámate delante de la presencia de tu Señor y dile, estoy cansado de la forma en que estoy viviendo hoy. Pudredumbre tras pudredumbre, no he podido salir de ello. Padre, ayúdame, me arrepiento de todo, Señor, porque siento que he desperdiciado mi vida. Y si tu corazón es sincero en ese momento, el Señor te perdonará. Y de ahí se abre una puerta brillante y recta.
que aquellos que tienen la voluntad de caminar deben esforzarse para llegar al final. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya ven que cuando Jacob se vistió de pieles y fue a la casa de su padre, ya ciego, ya malo de la vista, le dio su bendición a Jacob. Y Esaú, cuando se dio cuenta, le dijo: Padre, ¿queda alguna heredad para mí? ¿Alguna bendición para mí? Le dice: todo se lo di a tu hermano. Todo se lo di a tu hermano. Ya le habían arrebatado su heredad. Ya había perdido su oportunidad. Y ya no había momento para arrepentirse. Y ese arrepentimiento no es el mismo del que acabo de hablar ahorita, ¿eh? El arrepentimiento del que habla el Señor Jesucristo, esa es la oportunidad, está hoy. Si tú no aprovechas y te quieres arrepentir cuando ya sea demasiado tarde, ese es el arrepentimiento del que está hablando aquí. Ese arrepentimiento del que ya no hay oportunidad. Ese arrepentimiento del que no queda más que llorar amargamente esperando las consecuencias de nuestros errores. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que ya no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice el Señor: no se están acercando a ese monte que da miedo, os estás acercando al monte de Sión, dice, donde está el juez de todos, donde los ángeles están. No se confundan, no temáis. Si hacemos la voluntad del Señor, acerquémonos confiadamente a su voluntad. Acerquémonos confiadamente a su presencia. Eso es lo que nos dice el Señor. Acerquémonos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y nos advierte: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Porque, hermanos, a veces está uno aquí hablando y predicando la palabra del Señor y nos olvidamos de que esta palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Porque la palabra que hablamos aquí no es palabra inventada en nuestros pensamientos, está escrita en la palabra del Señor. Eso es lo que les compartimos. Y dice: ¿qué será de nosotros si ignoramos al que nos amonesta aquí en la tierra? Si los que ignoran a los que amonestan en la tierra, dice, son tratados así. ¿Qué será de nosotros si ignoramos al que amonesta desde los cielos? ¿Cuál será el castigo? ¿Cuál será el lamento?
y grande arrepentimiento por no habernos dado cuenta. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Saben? El temor y la reverencia se ha perdido. Dice la palabra del Señor, el amor de muchos se enfriaría. Antes podríamos decir, bueno, yo no amo a los extraños, pero amo a mi familia. Y si amo a mi familia, no puedo ser tan malo. Pero ahora tratan a la familia peor que a los extraños. Ni aman a los extraños, ni aman a la familia. El amor se ha enfriado. Solo la violencia perdura, la amargura, la ira, la contienda. Eso es lo que perdura hoy. Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con el Señor no se juega, porque el Señor es fuego consumidor. Y el que no entre en la presencia del Señor en el orden que Dios lo pidió, morirá delante de su presencia. El Señor dice, entrad en mi presencia con vestiduras blancas. Y si tú entrases con tus vestiduras manchadas y sucias, morirás delante de su presencia, porque su presencia, que es pura y santa, consumirá tu ser. Así de poderoso, hermanos, es el Señor. Con temor y reverencia, tratémosle. Porque el que habla aquí no es el hombre, es Dios. Y si no podemos entender eso, vamos a sufrir demasiado, hermanos. Vamos a sufrir demasiado. Porque servimos a un Dios que nuestros ojos terrenales no pueden ver. Y nosotros seguimos enfrascados en querer ver. Y eso es incompatible. Y siempre vamos a estar en el limbo entre no saber qué hacer, entre no saber qué creer, entre no saber qué paso dar. Miren, hay una misma situación y hay una diferente respuesta. Una persona que tiene fe y que se ha arrepentido de su maldad y que ha practicado los frutos espirituales, le pasa algo en su vida, ya sea bueno o ya sea malo, da gracias al nombre del Señor. Si le pasa algo bueno, dice gloria a Dios.
Y si le pasa algo malo, dice gloria a Dios porque no fue peor. Pero al que todavía anda con pecado en su vida, si le pasa algo bueno, dice, mira qué suerte. Si le pasa algo malo, dice, ¿por qué me castigas, Señor? Y el Señor ni siquiera está, ya ni siquiera te está prestando atención. Porque el Señor no está en aquellos que no son sus hijos. Porque aquel que está en pecado, ¿saben de quién es hijo? Es hijo de Satanás. El que practica el pecado es hijo del maligno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y a ese Dios no lo ve, no vela por él. Ahora, una persona que cree en el Señor, pero que todavía tiene pecado en su vida, esa es lo que nosotros conocemos como una persona tibia. Esa todavía sufre doble. ¿Saben por qué? Porque el pecador sabe que es pecador y puede seguir siendo pecador. Pero el tibio no sabe si es pecador o está con Dios. Porque como tiene pecado en su vida, no puede estar seguro de si Dios lo escucha o no. Y si le pasa algo malo en su vida, está, ¿será que el Señor me escucha o no me escucha? ¿Será que el Señor me está castigando o no me está castigando? Y si le pasa algo bueno, le da gracias a Dios, pero siente que Dios no lo escucha. Siente que Dios no le responde sus oraciones y no está seguro si Dios le escucha o no le escucha, porque hay pecado en su vida. Y esa persona sufre mucho porque no sabe, está en un limbo, no sabe qué hacer, no sabe si caminar hacia enfrente, hacia atrás, hacia el lado, hacia adelante, está perdido. El pecador sabe que ya está abajo y que tiene que subir. El que está salvo sabe que tiene que seguir hacia arriba. Pero el tibio no sabe si está abajo, no sabe si está arriba, no está seguro de nada. Está en un limbo. Fíjense nada más. Una ocasión me tocó a mí. No recuerdo por qué, pero se me apagó la luz de mi bicicleta en la carretera en la noche. Y de repente fue una noche de esas noches que no hay luna ni estrellas. Estaba oscuro, oscuro. Y de repente, ya me acordé, iba en la moto. Y se apaga la luz de la moto y nada más escucho el motor y veo todo oscuro, oscuro. Y aunque la carretera estaba derecha, lo primero que hizo mi mano fue torcerse, porque no sabía hacia dónde iba. Yo sé que iba derecho, pero en el momento en que se fue la luz, me perdí por completo. Hermano, todo aquel que está arrepentido, que ha dejado el pecado y que está buscando las cosas del Señor, tiene un camino derecho y hasta el final está una luz, no hay pierde. Ve la luz al final del camino y dice, allá está mi meta, no hay pierde, para allá es. El que está tibio no puede ver esa luz, hermano. Y tiene miedo porque está así, intentando palpar, intentando no tropezarse, intentando no caerse en un barranco. El mundano ese ni ha empezado el camino para empezar. El mundano va a morir por su pecado y sí va a pagar lo que se merece. Pero el tibio, hermanos, el tibio sufre mucho, porque está engañado, porque no sabe, porque duda, porque tiene incredulidad en su mente, en su corazón. El Señor nos advierte hoy, hermanos, ¿qué tal tu heredad? ¿La tienes segura? ¿Estás seguro que te llevarás la heredad que Dios te prometió? O tal vez alguien más te la va a arrebatar. Alguien más astuto, alguien, como decimos, más vivo, alguien que sí se esfuerza, alguien que vio la oportunidad y dijo, no me importa qué tenga que hacer, pero me voy a meter en esa fila y tengo que ser el primero. Y tú decías, pues yo ya tengo asegurada mi salvación. Nah, no importa. Esto me hace recordar a una persona que estaba, no me acuerdo si era un video de risa, pero estaba una persona en el centro comercial, estaba pagando.
Y había un cierto producto que estaba limitado. Y estaba bien emocionado porque le iba a conseguir. Y entonces va una persona que tenía a su familia y le dice, aquí, véngase, ya y ahí se fila yo, y se meten otros 3 para comprar el mismo producto. Y ya estaba bien enojado el hombre porque se le habían metido en la fila. Pero dijo, bueno, está bien, nada más son eso. Y justo cuando le tocaba a él, era el último producto. El último producto que él tanto deseaba, se acabó justo cuando le tocó su turno. Nada más por esos 3 que se metieron antes que él. Podríamos ser nosotros, hermanos. Podríamos ser nosotros en la fila de la salvación, esperando nuestro turno, y alguien más abusado se va a meter en la fila y va a arrebatar lo que en su momento pudo haber sido nuestro. ¿Solo por qué? Porque él tomó, como dice la palabra, este día como si fuese el último, y estuvo dispuesto a morir en el intento de alcanzar la salvación. Y lo arrebató con violencia. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy. Señor Jesús, tengo temor, Señor, porque el fin se aproxima y faltan muchos para ser salvos. Y yo quiero, Señor, que toda mi familia, que mis seres amados conozcan de ti. Pero, Señor, si acaso yo mismo estuviese descuidando mi salvación, perdóname hoy, Señor, y abre mis ojos si estuviera ciego, para que pueda tomar una vez el camino y empezar a esforzarme una vez más. Esta salvación, la cuidad de mi salvación. Pon temor en mí, para que no resbalen mis pies. ¿Cómo escaparé si despide lo que aguardar me dice? Lejos de mí, anda en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Pon temor en mí, para que no resbalen mis pies. Pues cómo escaparé si descuide lo que aguardar me dice. Lejos de mí, anda en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Descuidando tan grande
salvación. Enséñame a cuidar de esa salvación. Enséñame a cuidar de mi salvación. Pon temor en mí para que no resbalen mis pies. ¿Cómo escaparé si descuidé lo que a guardar me diste? Lejos esté de mí, ante en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Descuidando tan grande salvación. Descuidando tan grande salvación. Hoy, Señor, abre la inteligencia y sabiduría de cada uno de los que escuchan tu palabra, para que puedan entender, para que podamos entender, Señor, todo lo que tú nos quieres hablar. Deja que tu ángel acampe alrededor de los que te temen. Deja que tu palabra penetre en los corazones y en la mente de todos los que escuchan. Que tu semilla sea sembrada en buena tierra. Bendícenos, Señor. Y ahora, Señor, también a todos los que vinieron hoy a escuchar tu palabra, así como has bendecido hoy su llegada, bendice también su salida. Todas estas cosas no las pedimos más que en el poderosísimo nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Amén.